¿Lo que pensamos tiene impacto en el mundo en que vivimos? ¿Es capaz el pensamiento de influir sobre la materia? Hola, soy Jorge y te doy la bienvenida a Control C, un espacio dedicado a la divulgación de temas relacionados con fenómenos paranormales, ovnis, arqueología prohibida, conspiraciones y espiritualidad, entre otros. Me atreveré a explorar senderos alternativos que cuestionen lo establecido. Fundamentalmente está enfocado a todas las personas que no nos conformamos con las versiones oficiales que nos ofrecen. Por eso te invito a descubrir los misterios que rodean cada uno de los temas que vayamos tocando, abordándolos de forma clara y abierta y llevándonos hacia una reflexión en torno al mundo en que vivimos y el rol decisivo que nos toca desempeñar en nuestro universo. Si el pensamiento es capaz de influir sobre la materia, podría lo que pensamos tener un impacto muy grande en el mundo que nos rodea, aunque no estemos conscientes de ello. Una energía tan poderosa como el pensamiento puede considerarse una energía capaz de transformar no solo a los seres vivos, sino también hacerlo con el funcionamiento de las máquinas. Entonces, si somos conscientes de nuestros pensamientos, deberíamos de tener cuidado con lo que pensamos, en parte porque hay posibilidades muy grandes de que todo lo que nuestra mente piense pueda hacerse realidad. Esto nos lleva a considerar que nuestro pensamiento es quien genera las condiciones presentes y futuras de nuestras vidas. Pero es en este punto donde entra a jugar otro interrogante. ¿Puede nuestro pensamiento intervenir o alterar el pasado? El mismo al que siempre hemos visto como algo inalterable y del cual solemos decir, lo que pasó, pasó, y nada ni nadie puede cambiar eso. Esto siempre visto desde una concepción del tiempo, como una línea que avanza sin retroceder jamás. Podríamos decir que esto no sería del todo correcto y que tampoco el tiempo es lo que creemos. Es válido pensar que se podría cambiar o alterar a voluntad la materia a partir de la intención de hacerlo, y esta es una posibilidad muy cierta, porque esto que decimos se ha demostrado a través de numerosos experimentos de los que vamos a hablar seguidamente. Según los registros que se pueden encontrar en bibliotecas y sitios de Internet, manifiestan que la influencia mental enfocada sobre una persona o máquina produce resultados más allá de la distancia o el momento en que son aplicados. A esta energía enfocada se la suele denominar psicocinesis, que por definición significa capacidad de la mente para influir sobre la materia y energía sin causa mecánica observable y desafiando el espacio y el tiempo. Podemos agregar que quienes realizan estos procesos de psicocinesis plenamente conscientes hacen que se pueda convertir en real algo que antes era posible solamente, y además que tal evento puede conseguirse con práctica y se pueden aprender fácilmente a través del uso de la intención como motor del proceso. Un experimento importante sobre este tema fue llevado a cabo por Leonard Leibovich, profesor de medicina interna de Israel, del Rabin Medical Center, un experto en enfermedades infecciosas, además de ser un apasionado por las matemáticas y estadísticas, lo que lo llevó a pensar que las enfermedades podrían predecirse según modelos matemáticos aplicados. El planificado experimento tenía como objetivo registrar los efectos remotos y retroactivos de la intención a través de la oración y fue realizado en el año 2000. Fue aplicado a 3.393 pacientes adultos
afectados por enfermedades infecciosas bajo un estricto protocolo de estudio. Dichos pacientes habían desarrollado una infección en la sangre. Ni los pacientes ni el personal médico sabían quiénes estaban participando del experimento del profesor Leibovich, y los pacientes fueron divididos en dos grupos, uno de experimentación o tratamiento y otro de control, para poder evaluar los resultados entre ambos grupos. El grupo de oración recibió los nombres de los pacientes que estaban en el grupo de tratamiento para rezar por su salud. Los resultados de los efectos de la oración sobre el grupo de tratamiento, luego de un tiempo prefijado, fueron comparados con los del grupo de control y se observó que tanto la fiebre como las muertes en el grupo de tratamiento no solo habían descendido, sino que también habían disminuido la permanencia en el centro médico. En este punto, podríamos preguntarnos si Dios responde a nuestras plegarias o intenciones, tal como lo indica un estudio publicado por el British Medical Journal el 22 de diciembre de 2001. Esto opinaba a comienzos del siglo XX el Premio Nobel de Medicina Alexis Carrel. El rezar es considerado por los hombres modernos como un hábito caído en desuso, una superstición o un resto de barbarie. Por eso ignoramos casi completamente sus efectos. Tiempo más tarde, tras presenciar la curación de una paciente en Lourdes, Carrel, que era ateo, afirmó que la oración es una fuerza tan real como la rotación de la Tierra, una emanación invisible del espíritu del hombre que es la forma más poderosa que el hombre puede generar. Volviendo al experimento Leibovich, podríamos decir que el poder del pensamiento enfocado sobre algo en concreto lleva a un resultado no solo satisfactorio, sino también positivo. Lo interesante y sorprendente del experimento de Leibovich fue el hecho que se llevó a cabo en el año 2000 con pacientes ingresados en el centro médico entre 1990 y 1996. El estudio publicado por el British Medical Journal cuestionaba en parte los resultados obtenidos por el profesor Leibovich. A esto se le sumaron otras críticas en el sentido de cómo fuera posible alterar la línea del tiempo tan fácilmente. Era algo difícil de comprender y aceptar. En realidad, el experimento nos muestra que rompió con la idea concebida del mundo físico y temporal. La idea sobre el espacio-tiempo fue puesta de cabezas por el profesor y su experimento, y además podemos decir que la intención del grupo encargado de rezar, puesta sobre el grupo de pacientes en tratamiento, hacían que mejorasen o sanasen por completo, desconociendo que de alguna forma habían alterado el pasado. La investigadora y autora Lynne McTaggart nos cuenta en su libro El experimento de la intención cómo a través de los pensamientos y el uso de la intención pueden modificarse las circunstancias futuras y, por increíble que pueda parecer, también el pasado. Agreguemos a esto los experimentos realizados por Robert Hahn y Brenda Dume en el Peer de Princeton, donde realizaron estudios de parapsicología, concluyendo que la conciencia enfocada en un suceso puede dar los mismos resultados, tanto sea hacia el futuro como hacia el pasado, lo que nos indica que debemos rever nuestra idea de la línea del tiempo. Otro experimento interesante sobre el tema fue llevado a cabo para saber si una persona podría influir sobre los resultados de una máquina una vez que hubiera finalizado su trabajo. Fue realizado por el doctor en física Helmut Schmidt, que obtuvo su doctorado en física en la Universidad de Colonia en 1958 y que además enseñó física teórica en universidades de Estados Unidos, Alemania y Canadá. El experimento del cual nos ocuparemos en particular
consistió en grabar en una cinta de audio un sonido que hacía clic con una frecuencia aleatoria que podía escucharse también aleatoriamente por el oído izquierdo o derecho, es decir, tanto el número de clic como el oído por el cual se escuchaba eran aleatorios, obteniendo como resultado valores cercanos al 50% respecto a los valores estadísticos entre ambos oídos. Las cintas fueron grabadas de tal forma que ni siquiera el propio Smith podía escucharlas para descartar cualquier influencia en el resultado. Las grabaciones fueron separadas en dos: un grupo de control sobre las cuales no se aplicaron ningún tipo de influencia y otro grupo de experimentación. Ambas fueron guardadas bajo llave y esta fue entregada a los participantes del experimento, los que eran estudiantes de medicina y a los que se les había solicitado que pusieran la intención de escuchar más sonidos con el oído izquierdo, obteniendo un resultado sorprendente. Luego de comparar las grabaciones de control, las cuales tenían sonidos repartidos igualmente entre ambos oídos, y las grabaciones de los voluntarios, Smith comprobó que el 51% de las cintas tenían más sonidos en el oído izquierdo que el derecho, pero Smith, ante este resultado, dio una explicación desconcertante, y es por el hecho que él creía que los voluntarios no modificaron las cintas ya grabadas, sino que su conciencia retrocedió en el tiempo y alteró las cintas en el momento en que se estaban grabando. Fue la intención de los voluntarios las que estuvieron cambiando el pasado. Como vemos, estos pocos ejemplos aquí contados de los experimentos llevados a cabo hace que se ponga en duda por completo nuestra percepción del mundo físico, y de hecho se puede apreciar cómo el pasado, presente y futuro ocurren al mismo tiempo. Son muchos los investigadores que sostienen que solo desde el presente se puede cambiar el pasado y el futuro. Como conclusión, podemos decir que podemos cambiar conscientemente nuestra vida sin importar el momento en que nos encontremos en el presente. Gracias por haberme escuchado. Si tienes alguna duda, alguna información que quieras que divulguemos o que publiquemos, contáctate a través de los canales que encontrarás en la descripción y te invito a suscribirte. Y si además deseas apoyarme, te dejo el link de PayPal. Muchas gracias, hasta la próxima.